Muy bien, comenzamos entonces. Comenzamos a trabajar. Ya. Entonces, como se observa, ahora, ¿se ve? Ya. Muy bien. Entonces vamos a trabajar lo que son, todo lo que es fenómeno ondulatorio. ¿Sí? El fenómeno ondulatorio, como en la anterior clase les dije, es utilizar una función matemática. Esta función está basada en la simulación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el hecho de utilizar una función simulación o perturbación o algo que es anormal o algún fenómeno que está ocurriendo anormalmente, entonces se utiliza una función de perturbación y para eso utilizamos un modelo matemático también llamado físico porque ambos van siempre en estudio. Se llama la función sinusoidal, ¿sí? Se utilizan dos, una función sinusoidal y una función cosinusoidal, ¿sí? Estas dos funciones se utilizan. En principio, vamos a trabajar con las funciones de perturbación de la función seno, ¿sí? Entonces, para esto vamos a trabajar justamente un poquito haciendo un repaso de esta función, ¿sí? Vamos a trabajar haciendo un pequeño repaso de esta función y explicándoles un poco más. ¿Ya? Voy a graficar la función de perturbación, ¿sí? Entonces, notamos en este caso fenómeno ondulatorio, ¿sí? Fenómeno ondulatorio. Ondulatorio, ¿sí? Este es el fenómeno ondulatorio, ¿sí? Vamos a un poquito suspender esto para que se vea. Ahí, bien. Entonces, si trabajamos con un fenómeno ondulatorio, entonces es necesario conocer el comportamiento, ¿sí? Voy a trazar justamente una función x, y, ¿sí? Entonces, este fenómeno ondulatorio siempre trabaja con la función seno, el comportamiento. Entonces, y la función sinusoidal usa siempre el origen. ¿Qué quiero decir? Intersecta siempre el origen, siempre va a intersectar el origen, ¿sí? La función cosinusoidal, el coseno no intersecta el origen. Si nosotros graficamos en trigonometría la función coseno, no intersecta el origen, ¿sí? Esta sí intersecta el origen. Ambos trabajan con perturbación, ¿sí? Ahora, ¿por qué grafico esto así? Esta altura, les he dicho un poco de repaso, esta se llama amplitud. La altura se llama amplitud o conocida como radio, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta es una amplitud también conocida como radio, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Esta amplitud puede trabajar en centímetros o también puede trabajar en metros, cualquiera de las dos, ¿sí? Las dos unidades, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? Ahora, dentro de esta función, ¿qué pasa si esta curva, como es una función sinusoidal, qué pasa si este comportamiento está yendo en ondas, ¿no? Porque la perturbación siempre trabaja en ondas. Entonces, vamos a un poco completar la gráfica y ver este comportamiento así, ¿sí? Supongo que esta curva está volviendo a subir aquí, ¿sí? Esta curva está volviendo a subir. Entonces, aquí tenemos otro comportamiento, otra amplitud. O sea, en la función cóncava, ¿no? Cóncava, otra amplitud, ¿no? Sigue siendo amplitud, por más que sea hacia abajo, sigue siendo amplitud, ¿no? Sigue estando con amplitud. Entonces, si subo aquí la curva, entonces el llano de la curva, la distancia del cerrito al cerrito es el llano. Es el llano. En otros libros le llaman llano a eso, ¿sí? Esa altura se anota como un lambda. ¿Pero qué significa lambda? ¿Para qué es lambda? Para nosotros lambda se llama la longitud de onda. Longitud de onda.
¿sí? Se llama la longitud de onda, ¿sí? Es el lambda, así se llama. Longitud de onda. Muy bien. Necesitamos ese dato. Ahora también cuando nosotros ocurre una perturbación, cuando analizamos, también ocurre un periodo. Hay un periodo, un rango, desde, por ejemplo, a ver, vamos a analizar esto. Desde este punto, de aquí, hasta aquí, hay un periodo, es decir, como una vuelta más o menos, un periodo. Porque esto se elonga así, vuelve a este sentido y ocurre que fragmenta un periodo. Pero, ¿cómo hallamos el periodo? Por ejemplo, sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, como fórmula. Como fórmula sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo. Y la frecuencia se mide en hertz. Hertz. ¿Sí? En hertz se mide la frecuencia. Es la unidad de trabajo de una frecuencia. ¿Sí? Pero siempre va a ser 1 sobre periodo, dividido en su periodo. Esa es la frecuencia. Entonces, quiere decir que el periodo existe en una longitud de... Vamos a admitir a tu compañero Marco Antonio, está entrando, ¿ya? Así te lo voy a colocar mi mouse para controlar las admisiones, ¿sí? Ya. Entonces, se da de esa manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer, te voy a congelarme esto para mover mi mouse, para adicionarles para los que van a entrar a la clase, ¿sí? Eso va a ser mi, ¿ya? Ahora vamos un poquito a acercar aquí para que se vea. Muy bien. Entonces, si hemos dicho que esta distancia de aquí a aquí es un periodo, porque es como estaría dando una vuelta en circular, ¿sí? Pero es una onda, ¿sí? Entonces, es un periodo, a esto se le llama periodo, pero utiliza con la variable t. El periodo puede ser en segundos, aquí voy a anotar, así que se ve, ¿ya? Este periodo, así me anota, periodo, se mide en segundos, ¿sí? Todo periodo se mide en segundos, ¿sí? ¿Por qué utilizo corchete? Porque es una unidad de medida, ¿sí? Esto se mide en segundos, ¿sí? Ya está. Entonces, para obtener la frecuencia, yo siempre tengo que dividir 1 sobre el periodo. De esa manera voy a obtener una frecuencia. Si necesito frecuencia. Ahora, la longitud de onda también. ¿Cómo se determina la longitud de onda? También tiene su modelo, justamente, su modelo matemático, la longitud de onda. ¿Sí? Aquí está. Vamos a considerar esto. Es basado en la velocidad, ¿no? La velocidad en física es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? La velocidad clásica en nuestra física y en la materia es velocidad, distancia sobre tiempo. O sea, quiere decir, velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Esa es la ecuación, ¿sí? Basado en eso, si hay distancia, si dice distancia, entonces de aquí de cerro a cerrito, de onda a onda, es la longitud, no es una distancia. Entonces, a eso nosotros le llamamos longitud de onda, lambda. ¿Sí? Lambda. Y como hay un tiempo que transcurre, entonces también existe un periodo en segundos. Entonces, de ahí viene, en este caso, que la velocidad, por ejemplo, en este caso tenemos lambda sobre periodo, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, podemos utilizar esta ecuación, o también podemos decir que la velocidad, esto de dividir pasa a multiplicar. También podemos decir que la velocidad, voy a usar, que me está entrando a admitir, ya está. Entonces también podemos decir, se dice en este caso, que la velocidad es igual a la longitud de onda por el tiempo. Otra manera de determinar, ¿sí? Porque esto como está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, dividir por multiplicar, por eso dice velocidad, longitud por el tiempo.
Esta la utilizamos. Si queremos utilizar, si queremos determinar en este caso la longitud de onda, esto vamos a utilizar basado en esta ecuación. Velocidad, longitud de onda por el tiempo. Si tenemos el tiempo, si nos dan un tiempo previsto, esta vamos a usar, ¿sí? Ahora, en este caso, si no tenemos el tiempo, pero sí tenemos periodo, el periodo de, ¿no? de transcurrir de la partícula, porque al vibrar en este caso, la perturbación es cuando la partícula se mueve, varía de un punto a otro. O sea, hay una vibración. El hecho de vibrar, la partícula se está moviendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un cierto periodo que transcurre hasta de un lugar, de este punto a este punto. Entonces, voy a utilizar, si solamente tengo como dato periodo, voy a utilizar velocidad igual a la longitud de onda sobre periodo. Está aquí despejo y puedo encontrar la onda, ¿no? Conociendo la velocidad. Así. Entonces, estas ecuaciones me van a permitir hallar todo lo que necesito para estudiar lo que es la longitud de onda. Uno, basado en la velocidad. Dos, también basado en la velocidad, pero en este caso, periodo o tiempo, cualquiera. Aquí, en este caso, 3, le voy a anotar 3, vamos a utilizar la frecuencia sobre el periodo. Cuando nosotros conozcamos el periodo, en este caso yo simplemente reemplazas, ¿no? También el periodo puedes tener como dato. Te puedo dar como dato en el examen. Entonces, directamente ya no calculas el periodo, utilizas el modelo inicial. La frecuencia 3 y ya está, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a trabajar, de esta manera se hace así. En cuestión de los modelos, de las formas, en realidad, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver. Ya pasando un poquito, ¿sí? Entonces, un fenómeno ondulatorio se grafica en función esta es una función f de x igual a seno de x. Pero más explícito puede ser, en este caso, la amplitud. Enseguida vamos a hacer esto, más considerando la amplitud. Entonces, esta función es una función común, seno de x. Ahí tenemos la altura, tenemos la longitud de onda, podemos sacar el periodo, el tiempo, todo lo que es, ¿no? Los cuatro, todos esos datos. Entonces, utilizando eso vamos a hacer un ejercicio que también hemos hecho en lo anterior. ¿Ves? Hay varios formas en este caso de realizar esto, ¿no? Voy a borrar esto y vamos a trabajar, ¿no? Eso va a ser un formulario, ¿no? Ahora vamos a hacer la ecuación de la onda en su expresión más corta, más sencilla. O sea, la ecuación de la onda es un poco más amplia cuando tomamos en cuenta el ángulo de fase, ¿sí, no? Pero en su expresión más corta vamos a analizar esto. Los dos vamos a analizar. Primero esto, ¿no? Primero trabajamos con esto, ¿sí? Usualmente la ecuación es cuando hay una elongación de un punto de la onda. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un desplazamiento, cuando la partícula se mueve dentro de la onda de un lugar a otro, entonces en dirección X la analizamos cuánto se ha movido en dirección X. Aquí te voy a hacer una pequeña gráfica, ¿sí? Si la partícula, así, ¿no? Se ha movido, por ejemplo, si estaba aquí y se ha movido aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a estudiar a la partícula simplemente en dirección X. En dirección X. ¿Sí? ¿Cuánto se ha movido? Si se ha ido aquí, entonces lo proyectamos en X, aquí también lo proyectamos, y vamos a estudiarlo en dirección X. ¿Sí? Entonces, al hecho de estudiar en dirección X a la partícula, nos está generando una ecuación, ¿sí? Una ecuación de onda, una ecuación en función de... Y como la curva y la función es sinusoidal, f de x, entonces llega a esta expresión. O sea, se forma una expresión así básica, ¿sí? Entonces, cuando la partícula se mueve, aquí te voy a decir, ¿no? Aquí va a venir, cuando la partícula se mueve,
mueve o inicia un recorrido, o inicia un recorrido, ¿no? O sea, está empezando a moverse, ¿no? A borrotar, a vibrar, se puede llamar también, ¿no? Entonces, para eso utilizamos esta expresión, ¿no? Recordando un poquito, ¿no? X va a ser igual a la amplitud por el seno de 2 veces pi por el tiempo sobre el periodo. ¿Sí? Ahora, la expresión viene así. El seno de toda esta expresión. ¿Sí? Esto es cuando la partícula empieza a moverse, cuando te voy a decir, allá, digamos, el desplazamiento de la partícula que se está moviendo en dirección X, así, ¿no? Con un tiempo tanto, ¿no? Entonces, utilizas esta expresión. Cuando la partícula se está moviendo, cuando está empezando a vibrar, ¿sí? Y cuando también comienza, o cuando está estática, igual, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso es eso. Ahora, esta expresión, entre paréntesis, es todito esto, por ejemplo, yo voy a marcar así con llave, a esto se le llama ángulo, el ángulo de la función seno. Entonces, esto involucra. Este es el ángulo de la función seno. ¿Sí? Ese es el ángulo. ¿Sí? No está aparte. El periodo no está dividido entre todo el módulo. Así está la expresión. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos esto. Dice, hemos dicho, ¿dónde A? ¿Qué es A? Donde A, hemos dicho hace rato que es la amplitud, ¿no? La amplitud de onda. Esta amplitud, aquí de este cerrito aquí abajo, aquí te voy a marcar, esta es A, ¿no? Les dije hace rato, ¿no? Entonces, aquí te voy a marcar A, en flechita, amplitud de onda, ¿sí? Esa, ¿sí? Es la amplitud, o sea, amplio, ancho, ¿no? Amplitud. Esta es, ¿no? Del cerrito, amplitud del cerrito. Listo, eso más. Ahora T es el tiempo, en cuánto tiempo se está moviendo, o en qué tiempo está partiendo la partícula, está moviéndose. Y siempre va a tener un periodo, porque cuando parte de un lugar a otro lugar, tiene un periodo. ¿Sí? Un periodo. Aquí va a tener un periodo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poco a poco explicándoles. ¿Ya? Ahora, de acuerdo, dice, en el otro punto, es de la misma manera la onda, ¿sí? Pero más allá, en este caso, ya. Cuando ya la partícula ha avanzado en un cierto lugar, un pedacito de X ha avanzado, digamos, ha empezado aquí, ¿no? El punto A, y ha llegado al punto B. Entonces, si no hay recorrido muy grande, así ha sido un pedacito, una distancia muy pequeña, ya existe un diferencial, ya existe un movimiento, ya ha empezado a vibrar. Entonces, eso se puede calcular cuando ya ha llegado de un punto A a un punto B. También se llama punto P, ¿ya? Entonces, ese punto, esta distancia que se ha movido, aquí, si es aquí, utilizas esto, como estás iniciando. Si la partícula llega aquí, entonces utilizas esta expresión que voy a anotar, ¿sí? Esta última que voy a anotar. Voy a borrar, espera, esto voy a borrar para anotar, ¿ya? Entonces, te lo voy a anotar así, al inicio, esto ya existe mejor, ¿no? Al inicio de la perturbación, ¿no? Al inicio de la perturbación, ¿sí? Cuando la partícula ya se ha movido, entonces tenemos ya aquí, cuando existe elongación, también se llama elongación. Cuando existe elongación, ¿sí? Quiero decir, en la elongación ya hay un movimiento. Entonces, el modelo matemático cambia, ¿sí? Cambia.
Entonces, X va a ser igual a la amplitud por el seno de 2 veces pi, ¿ya? Por el tiempo que debería llegar, el tiempo normal que debería llegar, menos esa variación, porque si ha llegado hasta aquí, entonces el tiempo también ha variado, o sea, hay diferencia, por eso se ha variado, hay una diferencia, entonces hay una delta t, entonces menos delta t, una variación, ¿sí? Una vez tenemos esto, dividimos siempre por el periodo, como dice la ecuación, ¿sí? Dividimos el periodo, ¿sí? Tenemos tiempo menos delta t sobre periodo, ¿sí? De esa manera. Tiempo menos delta t sobre periodo, ¿sí? De la misma manera, el seno de la función abarca todo esto, ¿sí? No está dividido así. Voy a abarcar así. Esto y esto. Esto sigue siendo el ángulo. No está afuera, ¿sí? Entonces, un poquito para que vean bien, voy a suspender un poquito, voy a moverlo, necesito, para que se vea, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto, ¿no? Cuando comienza la perturbación, vas a utilizar esta ecuación. Cuando va a comenzar, si te digo, la partícula comienza o la perturbación empieza en un tiempo igual a 2.0 segundos, ¿sí? Entonces, vas a usar esto. Entonces, yo te digo, calcula la elongación de la partícula en un movimiento de perturbación, quiere decir que la partícula ya partió. Si ha partido, hay un diferencial de delta t. El tiempo ya ha cambiado. Entonces, utilizas esta expresión, ¿sí? Utilizas esto, ¿sí? Entonces, 1, y te lo anoto, aquí está, 2. Mucho cuidado porque cuando tienes que entender bien el problema que se da, ¿no? Cuando dices el tiempo, calcular, digamos, te dice la ecuación o el desplazamiento de la partícula, cuando hay un inicio de 0.2 segundos, y dice inicio, ¿sí? Ya, todavía no ha partido. Pero me da un tiempo de 2.0 segundos, entonces no ha partido, pero está en un tiempo de reposo. Entonces anoto 2.0 segundos con ese tiempo, el inicio, ¿sí? Entonces utilizo esto. Pero si le digo, calcula la elongación o el movimiento o el desplazamiento, ¿sí? Utilizas esto, ¿sí? Los dos utilizas. Cuando se mueve, cuando no se mueve. ¿Sí? Eso es, de esa manera. Aquí, en el punto A, no se ha movido la partícula, pero hay una perturbación. Está dentro de la función C. Entonces, utilizas esta cosa. Si te dice, se ha movido al punto B, agarras esto, esta ecuación. Esta utilizas. ¿Sí? De esa manera. Esas dos se utilizan. Ahora, pero ¿cómo analizamos? ¿Cómo determino delta T? Delta T me dice el profesor Barbosa me dice que delta T es una variación del tiempo. Es verdad eso. Pero ahí tiene, por ejemplo, tiene su forma, en este caso, de determinar delta T, que es una variación. Voy a anotar aquí, ahora que voy a hacer un espacio para que lo veas. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí. Un poquito para que se entienda, ¿ya? Te voy a apoyar. Vamos a hacer un espacio para que se vea. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Sabemos que por lógica, en este caso, sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Sí? Es eso, ¿no? Pero yo quiero despejar tiempo. Aquí, tiempo, haciendo un poco de despeje de tiempo, va a ser igual a de velocidad, de dividir para multiplicar tiempo por velocidad igual a distancia. Pero solo quiero tiempo. Entonces tiempo va a ser igual a la distancia sobre velocidad. ¿Sí? Si me sale así, solo tiempo.
¿sí? El tiempo común. Muy bien. Entonces, ahora si hay una diferencia de velocidad del tiempo, porque aquí hay que comenzar con un tiempo 0.2, digamos. Aquí el tiempo ya ha aumentado, ya ha variado, ¿no ve? Ese pedacito como ya no es un tiempo t común. Entonces, ahora lo anotamos de esa manera. Aquí le digo, entonces, delta t es igual a distancia sobre velocidad. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esto. Para obtener delta t, si solamente me han dado, como dato me han dado distancia y velocidad, entonces utilizo esta fórmula o esta ecuación para determinar justamente delta t. ¿Sí? Y utilizo esto. Y tengo periodo como dato y ya está, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Esa es la manera de determinar delta t. Está basado en esto. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Esos son los resúmenes en cuestión de las fórmulas. Todo lo que les estoy mencionando, es como un formulario. ¿Sí? Es como un formulario. Puedes anotarlo para el examen, también vas a... Los formularios me van a enviar también, porque les voy a hacerlo muy claro. ¿Sí? Tienes que tener tu formulario. ¿Ya? Entonces, esto. Ya está. Uno es esto. Una manera es esta, ¿no? En cuestión de esto, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. También, a ver dónde estamos ya. Ahora, el desplazamiento completo. Este es de uno cuando está quieto la partícula. Cuando se mueve es esto. Ahora necesitamos, hay una ecuación completa cuando en realidad ha hecho un desplazamiento completo. Entonces eso vamos a hacer. Está ingresando la cuarentena, creo. A ver, ya está. Ahora necesito un espacio. Voy a borrar. A ver, este lado voy a borrar el gráfico para que veas. ¿Sí? Para que anotemos la otra ecuación. Muy bien. Esto. El desplazamiento completo. El completo que sea. Se haya movido o se haya desplazado. El completo, ¿sí? Y esto es así. ¿Sí? Le digo, x va a ser igual ya a la amplitud por el seno de 2 veces pi, igualito, así como está, de 2 veces pi. Aquí ya es completo, ¿verdad? El tiempo divides entre el periodo menos la distancia sobre la longitud de onda. Esa es la expresión completa. ¿Sí? Si tienes el tiempo, tienes el periodo, o has obtenido mediante una fórmula, y la longitud de onda tienes como dato y la distancia, determinas el desplazamiento completo de la partícula. ¿Sí? Entonces, esto es para determinar el desplazamiento, desplazamiento completo de la partícula, ¿sí? Partícula, ¿sí? Siempre vamos a hablar de partícula porque es así. La partícula, la que estudiamos en realidad en estos fenómenos ondulatorios, vibraciones, es partícula, es la partícula, ¿sí? Ese es el estudio, ¿no? Ese es el estudio. Muy bien. Entonces, un poquito de resumen y vamos a seguir así, ¿ya? Muy bien. Entonces, el fenómeno ondulatorio viene así. Ese es el primero. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Más adelante vamos a echar un poquito de cálculo y veremos eso, ¿ya? Ahora, 1, cuando está quieto. 2, cuando hay elongación. Y 3, cuando quieres mostrar el fenómeno justamente con todos sus elementos como perturbación. ¿Sí? Cualquiera de los 3, dependiendo del planteamiento del problema, se utiliza. Esto es tu ecuación, tu formulario, tu nómina, ¿no? Puedes hacer este formularito en casa, en la hojita y ya. Para el examen te va a ayudar mucho, ¿sí? Es de esta manera, ¿no? Entonces, voy a enviar justamente eso. Voy a sacar un poco de... Voy a sacar fotito de esto, a ver, vamos a ver la cámara, a ver. Clic, ya está, ya me saca foto, ¿no? Está en el archivo.
Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hacer ejercicios, ¿sí? La física está compuesta del concepto, el modelo del concepto y ahora el ejercicio. Porque sin estos conceptos no vamos a poder hacerlo, ¿vale? Entonces voy a borrar y vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Muy bien. Vamos a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Vamos a plantear los ejercicios relacionados a lo que se hace, ¿no? Empecemos. Hay una ecuación más, aquí. Tenemos en este caso, es necesario graficar siempre para esto. Así te voy a graficar uno pequeño para trabajar, ¿ya? Un pequeñito voy a graficar para trabajar. Aquí viene aquí, así, ¿ya? Esta es la amplitud. De aquí a aquí, este es periodo. Esto se llama periodo. Y también el transcurrir de una partícula del punto A al punto B, del punto A al punto B, o al punto P, también se le llama a un punto P, a un punto, ¿no? Hay un tiempo. ¿Sí? Eso. Y esta es la alturita del centro hasta el eje X, es la amplitud. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a hacer ya. Vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a asumir que nos han dado como dato una amplitud. Nos han dado como dato, ¿sí? Dice, tienes una amplitud de una perturbación igual a 1.2, ¿sí? Puede ser centímetros también o metros. En este caso, llamaríamos centímetros, ¿sí? Tienes una distancia justamente de recorrido, distancia de 4.00 centímetros. Ya está. Ahora, hay un periodo. Este periodo de aquí a aquí, como dato nos están dando, ya no estamos calculando, ¿ya? Como dato nos están dando. Como dato es igual a 0.06 segundos. ¿Sí? Segundos. Ya está. Y la velocidad, tenemos una velocidad igual a, en este caso, a 10 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Estos datos nos han dado dentro de lo que es un fenómeno ondulatorio, de una perturbación. ¿Sí? Esos datos tengo. ¿Sí? Con esos datos tengo que trabajar lo que me pide. ¿Qué es lo que me pide? Ahí vamos. Inciso A. Vamos a trabajar. Me pide, en este caso, a ver, un poquito vamos a analizar ya. Una partícula P, dice, empieza a vibrar, empieza a vibrar con movimiento oscilatorio de 1.2 centímetros, ¿no? Con este movimiento oscilatorio. 1.2 centímetros de amplitud y 0.6 segundos de periodo. Está. El periodo, ya está. El periodo, ¿dónde está? O sea, propagándose a una velocidad de 10 centímetros sobre segundo. Aquí está, 10 centímetros sobre segundo. ¿Ya? Si una partícula n está a 4 centímetros de P, dice, ¿no? N a 4 centímetros de P, una partícula, dice, esto está a 4 centímetros de P, de aquí, esta distancia es 4 centímetros. De aquí a aquí, 4 centímetros. O sea, quiere decir que estamos analizando este movimiento más. Esta distancia de aquí, de este punto, es 4 centímetros. Esa es la distancia. ¿Sí? Ese pedacito estamos analizando del comportamiento, ¿no? Muy bien, listo, ya está. ¿Qué nos pide? Dice, calcular, dice, inciso A, vamos a analizar, dice, después de cuánto tiempo de iniciada la vibración, dice,
después de cuánto tiempo, ¿no? De iniciada la vibración, iniciada la vibración, ya, vibración, no sé. dp, dice dp, ahorita ¿ya? dp empieza a vibrar en él, empieza a vibrar n, ¿no? Entonces, ahí va, les voy a explicar esto, ¿no? Después de cuánto tiempo, dice, de iniciada la vibración de P. Ahora aquí están las variables, ¿no? De P a N, ¿qué quiero decir? A este punto inicial le ha llamado P, después de iniciar P, ¿no? Inicia la vibración de P, empieza a vibrar N, entonces este P avanza a N, así. O sea, quiero decir que está analizando simplemente esta distancia, ese pedacito de perturbación. Y esa distancia tiene 4.0 centímetros. Esa es la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer, como nos pide el tiempo, y como nos pide cuánto tiempo, entonces vamos a utilizar esto, ¿sí? Como ese pedazo es una variación, ¿no? Es un tiempo que varía, entonces vamos a utilizar la variación delta t. Hemos dicho que delta t, distancia sobre velocidad, ¿no? El tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Listo, ahora sí. La distancia que se corre de aquí a aquí, ese pedazo, aquí podemos rayarlo, ¿sí? Podemos rayarlo para ubicarnos mejor. De aquí, de esta partícula a esto, esta distancia es igual a 4.0 centímetros, ¿sí? Esa es la distancia, ¿sí? Esa distancia estamos usando aquí. Vamos a usar aquí. Aparte, como se ha movido, esta partícula tiene velocidad. Hay velocidad, como se ha movido. Entonces, vamos a trabajar con esto. Decimos, aquí notamos 4.0 centímetros sobre, ¿ya? La velocidad, también está en centímetros, está bien. Nuestra velocidad es 10, ¿no? 10 centímetros sobre segundo, ¿sí? Los centímetros se van y me va a quedar segundos en unidades, ¿sí? Haciendo 4.0 sobre 10, haciendo el cálculo, me sale 0.4, ¿no? Mi máquina. 4.0 dividido entre 10 me sale igual aquí, es 0.4, ¿no ves? 0.4, ¿qué cosas? Segundos, ¿no? Ese es el tiempo, o sea, en 0.4 segundos se ha movido esta partícula. De aquí a aquí, en 0.4 segundos se movió la partícula, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha dicho que calculemos, ¿ya? Cuando se ha movido. Solo el tiempo nos dice, no nos dice la ecuación o que se ha movido, no. Solo quiere saber el tiempo. Entonces, le respondemos como dice, ¿no? Muy bien, vamos al inciso B. El inciso B. ¿Ya? Al inciso B, dando un poco de paso, hemos utilizado esta ecuación, ¿sí? Escrito hemos usado, ¿sí? Esta es la que hemos anotado hace rato, ¿no? Esta hemos usado, ¿sí? Voy a usar esto para hacer el inciso B, ¿sí? Voy a usar esto para hacer el inciso B, ¿sí? Vamos al inciso B, ¿sí?
Y vamos a leer el inciso B también, porque, ¿ya? ¿Qué dice el inciso B? Ya vamos a notar. La elongación de P, quiere decir que ya se ha movido, ¿verdad? La elongación de P, ya, de P, después de 1.13 segundos, coma, después de 1.13 segundos, 13 segundos, de haber comenzado su vibración, ¿no? A ver, un ratito, estamos mal. Dice, la elongación de P cuando la onda llega en A. Entonces, aquí, esto es para el otro inciso. De P, necesito la elongación de P cuando la onda llega en. Cuando la onda llega a N. Sí, eso, exacto, eso. Entonces, eso no se me mucho cuidado. Alguien está entrando a admitir, ya. Mira, entonces, analicemos muy bien esta parte, ¿sí? Dice, la elongación de P, cuando la onda llega a N, ¿no? Entonces, hay que calcular la elongación. Como dice elongación, se estira, ¿no? Es de elongarse, de estirarse. Pero como estamos trabajando en dirección X, en otras palabras nos dice cuánto de X en dirección X, o sea, esto dice, aquí podemos enseñar. Si yo proyecto este punto que se ha movido, aquí sí te voy a proyectar aquí abajito, y esto aquí voy a proyectar aquí abajo, voy a proyectar. Quiero decir cuánto se ha elongado X, cuánto se ha estirado en dirección X, ¿no? Cuando la partícula se ha movido de P a N, eso es. ¿Qué distancia se ha movido en X? En otras palabras, eso es. ¿Cuánto de distancia en X se ha movido? O sea, ¿no? ¿Cuánto se ha elongado, se ha estirado, digamos, en X? ¿No? Así. Entonces, para eso utilizamos justamente, cuando ya dice elongación, entonces cuando ya se ha movido, cuando ya nosotros graficamos esto, entonces quiere decir que ya la partícula ya se ha movido, ¿no? Ya no está en el punto estático, ya no está quieto más, ya se ha movido, entonces por eso dice elongación. ¿Se acuerdan de la ecuación que les he mostrado? ¿Cuándo vas a utilizar la ecuación de la elongación? ¿Cómo? ¿No? Es la ecuación número 2. La 1 no, porque es estática. La 2, en este caso, como es la primera elongación, utilizamos esta. Vamos a hacer. Entonces voy a anotar x sub p va a ser igual a la amplitud por el seno de 2 veces pi por el tiempo. Todo esto sobre el periodo, ¿no? Este es el inicio. ¿No? El inicio de la perturbación, el inicio de la elongación, ¿no? Cuando la elongación de P en un momento de la onda llega a N, ¿no? Muy bien. Esto quiere decir, analicemos un momento, la elongación de P cuando llega a N, cuando está empezando, o sea, cuando este P se está empezando a elongar, a estirar. Entonces, pero no nos dice aquí un tiempo, nada, no nos da un tiempo, nada, simplemente así. Entonces vamos a calcular, en este caso con este dato, x sub p va a ser igual. La amplitud tenemos como dato y colocamos igualitos, 1.2 centímetros. El seno de 2 veces pi por el tiempo. En este caso, consideramos, a ver, como está comenzando, este es periodo, no es tiempo. El periodo es con T mayúscula, ¿sí? Entonces, como está comenzando, como dato vamos a ver tiempo de inicio, vamos a ver tiempo de inicio, tiene que haber, aquí está, claro, como está comenzando,
está comenzando, entonces ya está comenzando, ya está empezando a vibrar, a variar en tiempo, ¿no? Entonces ese delta T que hemos utilizado, utilizamos ese dato, ese delta T que hemos hallado, que nos ha salido 0.4 segundos, ese utilizamos, ¿ya? Ese utilizamos porque ya está empezando a elongarse, entonces ya hay un tiempo de variación. Ha empezado con 0.4. Entonces utilizamos, utilizamos aquí 0.4 segundos sobre el periodo. El periodo es igual a 0.06 segundos. Está. Todo esto es el ángulo. Mucho cuidado, ¿sí? Todo es el ángulo. Entonces, haciendo máquina, calculando esto, nos va a salir más o menos un próximo de solamente el ángulo, necesito nomás. Primero por partes, vamos a decir, ¿ya? Primero siempre el ángulo, después el seno de eso, ¿ya? El ángulo. A ver, vamos a calcular el ángulo que tiene que salir 0.66, a ver, 2pi